felicidad ver muchas caras conocidas. Esto quiere decir que hace años que venimos trabajando por construir una comunicación democrática, que no lo hemos hecho desde el escritorio, que lo hemos hecho desde el territorio y que por eso entonces hay cierta familiaridad en nuestras caras, en nuestras sonrisas, a pesar de los contextos adversos. Sinceramente celebro que haya sonrisas en nuestras caras, porque la única forma de llevar adelante una lucha por una comunicación democrática es haciéndolo con alegría, siempre con felicidad. El 14 de noviembre de 2012, cuando me nombraron como defensora del público, cuando empezamos a fundar la Defensoría del Público, teníamos mucha certeza con respecto a cómo le íbamos a dar forma, cómo le íbamos a dar cuerpo a esa mención en el artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el 19, donde decía que la Defensoría del Público podía convocar audiencias públicas. Y teníamos convicción de que iba a ser una política pública de la Defensoría, que iba a ser sistemática, que iba a ser permanente, porque justamente una audiencia pública es una herramienta extraordinaria para democratizar la participación, para que como ciudadanos y ciudadanas podamos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras perspectivas y contribuyamos así a construir colectivamente políticas públicas, porque además nos permite visibilizar esas perspectivas, esas miradas que muchas veces están silenciadas en los servicios de comunicación audiovisual. Nos permite intercambiar ideas, experiencias, vamos construyendo vínculos a través de las audiencias públicas. Y además, en la Argentina, las audiencias públicas están en el ADN de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recordarán, y muchas personas de las que están acá han participado, primero en esos debates que hacíamos en las redacciones, en las calles, en los barrios, después en los foros, la coalición por una radiodifusión democrática en ese momento, impulsando entonces espacios de construcción colectiva del articulado de una ley que consagrara y que dijera que la comunicación no es un negocio. Hoy de nuevo nos tenemos que encontrar diciéndolo con total claridad. No hay aquí una información como una mercancía. Lo que hay es un derecho humano a la comunicación y no podemos permitir que privaticen los derechos humanos. Ni siquiera, por supuesto, el derecho humano a la comunicación, que es sistémico de las democracias. Si no tenemos derecho humano a la comunicación, no tenemos verdaderas democracias, porque tenemos que tener igualdad de condiciones y de acceso a esos servicios de comunicación audiovisual para poder representarnos en ellos y para que o dejen de silenciarnos, o dejen de discriminarnos, o dejen de manipularlos. Y les decía que después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsara el proyecto de ley al Congreso de la Nación Argentina, que tomó de los 21 puntos por esa coalición, también se hicieron audiencias públicas. Es bueno recordar que en el Congreso de la Nación Argentina se convocó audiencias y que allí participaron decenas y decenas, cientos de personas que introdujeron propuestas para modificar ese proyecto de ley que había sido elevado por el Poder Ejecutivo Nacional. Y después, una vez que las mayorías parlamentarias sancionaron nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando fue judicializado por el grupo más concentrado que tiene la Argentina, el Grupo Clarín, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para dirimir o no la constitucionalidad de 3 artículos y un párrafo de un cuarto, volvió a convocar audiencias públicas. Se acordarán que fueron 2 jornadas muy largas en las que hubo distintas expresiones, quienes sosteníamos este derecho humano que es la comunicación y quienes querían defender un negocio y un privilegio. Finalmente, la Corte declaró la plena constitucionalidad de nuestra ley y tuvimos por un tiempo nuestra ley producto de la participación colectiva y consensuada en audiencias públicas. Hoy no tenemos esa ley. Sí tenemos audiencias públicas, porque un organismo como la Defensoría del Público, creado por esa ley, sigue adelante con esta bandera de la participación ciudadana en igualdad de condiciones y sigue adelante impulsando la democratización de la comunicación.
La verdad es que han sido muchas las expresiones y muy intensas de la audiencia anterior. Como bien se dijo, esta es la segunda audiencia pública del año y quería compartir con ustedes algunas de las cosas que se señalaron en la otra audiencia, que ha sido también invisibilizada por los medios de comunicación nacional. Así que es posible que no se hayan enterado de qué pasó en una audiencia como esta, pero en el sur de la Argentina. Nos han dicho que no quieren una nueva ley, que quieren que se cumpla con la ley que tenemos. Han dicho que los medios no se ponen en el lugar de los más débiles, ni cumplen la ley, que por el contrario promueven una imagen que alienta la postergación de la niñez. Dijeron que los recortes presupuestarios afectan la realización y la producción audiovisual en las universidades. Solicitaron pantallas para la producción local. Falta producción local y falta poder tener espacios para difundirla definitivamente. Es una de las deudas que tenemos, porque la ley sí prevé cuotas pantalla, pero no hemos logrado aplicarla tal como tiene escrito en su cuerpo. Dice que se trata de diversificar los discursos, no solo las voces, porque, por ejemplo, se ocultó una movilización universitaria muy importante que hubo en la ciudad de Buenos Aires y es posible que ustedes hayan visto cómo silenciaron marchas o protestas en distintos lugares. Reclamaron porque quieren un sistema radiofónico universitario, dicen que se necesita presupuesto para estar ajeno al mercado, para asegurar un pluralismo que nunca estará en los medios de comunicación hegemónicos. Pidieron garantizar la participación de los pueblos originarios para expresar las distintas cosmovisiones. Dijeron que defienden el derecho a la comunicación y que hoy se está violando, que en 5 meses se regaló todo al mercado. Piden que vuelvan los FOMECA, que son los fondos concursables para poder promover la comunicación audiovisual, que no se pagaron todavía los de 2015 y que no se llamó a concurso para 2016, a pesar de los reclamos de la Defensoría y del campo de la comunicación. Queremos espacio, dicen, para la divulgación científica, fue uno de los reclamos que tuvimos, que se continúe con las capacitaciones. Nos piden que la Defensoría trabaje en un plan de alfabetización. Las personas con discapacidad se han quejado porque no están incluidas en los medios de comunicación, porque no hay accesibilidad como debería haberla. Hemos mejorado, pero falta todavía muchísimo. Quieren las licencias de manera definitiva, otra deuda, que no logramos ordenar el espectro radioeléctrico. Dice que peligran las voces porque pueden ser silenciadas. También dijeron que al colectivo LGTBI se le niegan los derechos, que muchas veces les da miedo hacerlos públicos porque manipulan la información. Piden capacitaciones y campañas para lograr concientización. Desde la radio y la televisión de todo el país fueron reclamando por la pérdida de puestos de trabajo o por la precarización en los medios de comunicación. Dicen que buscan unificar los discursos, que es importante tener derecho a réplica y cláusula de conciencia. Y para ir terminando, dijeron que es fundamental incluir apoyo a las radios escolares que han proliferado, pero que es necesario profundizar esa política pública, que es necesario que no haya regresividad en el derecho humano a la comunicación, que no puede haber límite para las potencias de las sin fines de lucro y que hay que descriminalizar y desjudicializar la comunicación por casos de interferencia. Yo quiero agregar un concepto, todo esto que se ha dicho en la audiencia pasada, todo esto que dirán hoy en esta audiencia pública, cuando sea un reclamo, una denuncia, puntualmente lo vamos a trabajar, pero además vamos a amplificar hacia la comisión redactora de una nueva ley convergente todo lo que ustedes estén señalando aquí. Y quiero vertir un concepto más, al de la no regresividad en materia de comunicación audiovisual, porque claramente la ha habido. Al derogar los artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que limitaban la comunicación concentrada, que no permitían que se transfirieran las licencias como si fueran kioscos, al justamente tener una institucionalidad creada con cuerpos colegiados que representaban a todos los sectores, íbamos camino a la construcción de un paradigma comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos. Hoy, lamentablemente, se está queriendo cambiar ese paradigma que estaba incompleto,
sin dudas. Se había hecho mucho, pero faltaba hacer mucho más. Y también había sido insuficiente, por ende, y se habían aplicado algunos artículos de manera deficiente. Pero no era necesario derogar estos artículos por los que vinimos batallando tanto. Al contrario, esos decretos de necesidad y urgencia no son acordes a las necesidades y las urgencias de las audiencias. Son acordes a las necesidades y las urgencias de las corporaciones y de la comunicación concentrada. Esta es la realidad que vamos a tener que transformar nuevamente porque no queremos un paradigma mercantilizador y empresarista de la comunicación. Y lo último que quiero decir es que los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación no somos usurpadores. Hay trabajadores y trabajadoras que se han hecho cargo en todo el país de radios y de canales de televisión que quienes eran los licenciatarios abandonaron, que les dejaron de pagar los salarios y que lo que es peor, vulneraron el derecho humano a la comunicación. Hay que decirle al presidente de la Nación Argentina que no son usurpadores y usurpadoras las trabajadoras y trabajadores que se hacen cargo de informar a la sociedad y que se hacen cargo de garantizar el derecho humano a la comunicación. En todo caso, habremos sido siempre los usurpados y creo que lo tienen que tener claro porque hay que seguir repudiando una vez más a esas patotas que entran de madrugada, que le golpean y golpean no solo a los trabajadores, sino que rompen las redacciones porque esos son usurpadores y no nosotros. Cuando se tiene una mirada empresarista, todo se lo simplifica al poder. No queremos un darwinismo mediático, no queremos que gane el que tiene más poder o el que tiene más plata. Vivimos en una democracia que tiene más de 30 años de haber sido recuperada y exige también en épocas de bicentenarios y de independencias, que vaya si hubiera querido en lo particular ver aquí a los representantes de la patria grande con los que dimos la independencia, pero ese es un tema aparte. Es cierto que lo que necesitamos es soberanía comunicacional y para tener soberanía comunicacional también necesitamos independencia, que es construir nuestras propias miradas con nuestras propias identidades y hacer todo lo posible para quitarnos esas colonizaciones históricas que lo que hacen es entonces querer ahogarnos en miradas empresaristas y que no nos representan. Que tengamos una gran audiencia pública. Muchísimas gracias por haberme esperado. Aquí estamos. Muchas gracias. La palabra.